Pues bueno, muy buenas noches de nuevo. Hoy cumplimos ya 2 semanas de estar haciendo nuestra serie webinar de TIC. Ya se nos empieza a sumar la gente. Vamos a ir dando inicio con la presentación del día de hoy. Les recuerdo que TIC, para los que se conectan por primera vez, es nuestra plataforma de tecnología, innovación y construcción en su serie webinar, que es un producto de iniciativa de BIM Plus Academia Creativa, que nace un poco de la fusión de la firma Blue Eyes Studio y la Universidad Creativa para llevar un portal de actualización profesional, tanto en cursos libres, académicos, técnicos, y también en plataformas de comunicación, donde podemos encontrar gente muy interesante contándonos y hablándonos de las cosas que se empiezan a hacer en el mercado en relación a la innovación y a la transformación digital. Empezamos antes del coronavirus, obviamente de forma física, donde tuvimos expositores haciendo el evento en Costa Rica. También estuvimos en la tierra de nuestro expositor el día de hoy en Bogotá. Asimismo, todo esto nace desde nuestra academia, donde creemos muchísimo en la actualización profesional, donde desde una propuesta diferente, al ser un centro autorizado de entrenamiento para muchos cazafabricantes de software, es buscar un portal de comunicación y un portal de capacitación realista, innovador y sobre todo acorde a las necesidades del mercado. Lo hacemos desde Costa Rica, en nuestro centro de académico, pero lo hacemos desde TIC para toda Latinoamérica como parte de nuestro compromiso con la mejora, con la innovación, con la calidad y la capacidad de poder generar mayor productividad y llevar al sector de la construcción que tanta mejora necesita una bocanada de aire fresco, yendo gente diferente, gente nueva, gente fresca, gente consolidada, hablándonos no solo de BIM, sino de Lean, de Virtual Design Construction, de economía, de pymes, de actualización, de transformación digital. Y para eso también, para comunicarlo de una forma muy interesante, hemos tenido a lo largo de estas 2 semanas, y todavía nos queda una semana y un tantito más, a la gente de BIMBRAS como nuestro media partner. BIMBRAS es un podcast bastante interesante que hablan sobre toda la transformación digital del sector construcción, no solo de BIM. Los invito a oírlo. Lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes y en canales normales. Pero adicional a eso, para nuestros asistentes de Costa Rica y Panamá, les vamos a estar haciendo llegar información de de otro de nuestros partners, que es la marca HP, a través de su línea Z, con IS Corporación. Hoy en día necesitamos hardware para trabajar desde nuestras casas y probablemente tal vez no tenemos la capacidad o no tenemos la oportunidad de involucrarnos en la compra de un equipo, y desde nuestro portal les vamos a llevar algunas ideas, algunos beneficios de asistir a estas capacitaciones que les van a estar llegando a su correo. Pero bueno, sin más, nuestro presentador del día de hoy y un muy buen amigo, nos conocemos ya hace un buen rato, hemos coincidido en bastantes lugares, ¿verdad, Luis? Cierto. Luis Morales, de TDC Lab, es arquitecto con más de 23 años de experiencia en el diseño arquitectónico, control de calidad, gerencia de construcción, en implementación PMO, Lean, IPD, BIM y Value Engineer, manejo de la normativa colombiana y estadounidense. Tiene experiencia en proyectos Fast Track, Design Build y proyectos de alta especificación técnica de UFGS en el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos y sus agencias. Miembro de A&A Internacional con licencia Certified General Contractor de Florida, Máster en BIM Management y fundador del BIM Forum Colombia, miembro del grupo de trabajo de BIM para la implementación en Colombia. Luis, para mí es un placer tenerte aquí, hermano. Hemos caminado bastante en este tema del BIM y ver lo que están haciendo en Colombia. Es bueno comunicarlo. Es lindo oír yo tengo un muy bajo aprecio a Colombia, a Bogotá, y la verdad lo que hacen desde BIM Forum Colombia, que tal vez oímos mucho hablar de BIM Forum Chile, de México, de Estados Unidos, pero en Latinoamérica hay BIM Forums como el colombiano y demás que están haciendo cosas muy interesantes, que también vamos a tener otros miembros de BIM Forum Colombia y de otros BIM Forums, pero hoy es tu noche, Luis. Muchísimas gracias por estar acá. Te voy a dar la pantalla para que puedas iniciar tu charla. Déjame aquí nada más. Ya toda tuya la pantalla, pues compartir. Listo. Hombre, Johnny, muchas gracias por la invitación. Como decía, nos conocemos hace bastante tiempo.
Hemos estado siempre en contacto. Muchísimas gracias por esta invitación. Este tema que voy a tocar es un tema ya común y lleva muchos años, entonces espero no repetir cosas, o si las voy a repetir, espero mostrarlas de una forma de pronto diferente, o van a haber muchas cosas en común con lo que está pasando ahorita en la industria de la construcción. Entonces, ¿y cómo podemos aplicar la transformación digital en la industria de la construcción? Bueno, dame un segundo. Las que compartís pantalla, les Listo. recuerdo a los asistentes que pueden dejar sus preguntas, las vamos a ir respondiendo durante la conferencia. En la sección de preguntas y respuestas pueden escribir ahí para que Luis vamos viendo. Johnny, ¿ya la estás viendo? Déjame ver. No, no todavía. Dame un segundo. Dame un segundo a ver qué está pasando acá. Ok. Escape. Vamos a ver. A ver, cuando se cerró acá, se minimizó el icono. Un segundo. No te preocupes. Igual, mientras tanto, les cuento que todo está quedando grabado en nuestro canal de YouTube de Dimplos Academia Creativa. Todas las charlas de todas las noches están disponibles. No sé, Johnny, cuando me pasaste la pantalla algo pasó y no me habilita mostrar, compartir la pantalla. Dame y te hago host un segundo. Ahí está. Puedes compartir pantalla ahora sí. Hazme un segundo, algo pasó aquí raro. Un segundo de nuevo. Hablo aquí doble pantalla. No me aparece el controlador de Zoom. Ah, qué raro, ya te lo doy. A veces se esconde detrás de otra aplicación. Lo estoy buscando por todo lado. Dame un segundo. No, mira qué raro, se desapareció. No me habilita compartir pantalla. Si quieres, dame un segundo, vuelvo a entrar. Ok, perfecto. Salgo y vuelvo a entrar. Dame un segundo. Es que ni siquiera déjame me deja... nada más para Reclaim Hosts. Ahí está, listo. Entonces, yo mientras que vos volvés a entrar, les cuento un poco sobre las charlas del día de mañana. El día de mañana yo voy a compartir pantalla un segundo para mostrarles qué es lo que tenemos para mañana. Para mañana hemos tenido, este es todo lo que hemos tenido durante todos estos días. Hemos ya hablado de sostenibilidad, de qué hacer del COVID, casos de éxito, la nueva industria de la construcción. Mañana tenemos un taller, un tipo workshop con Javier Turcio de CIPE Ingenieros de Honduras, de la conectividad entre Revit y Archimedes como herramienta de cálculo para poder conectar un modelo y extraer cantidades y datos a través de ese bridge, los flujos de trabajo para poder sacar costos y presupuestos en BIM. Y mañana los sábados tenemos dos charlas. La segunda charla es a cargo de Juan Carlos Calderón y César Jiménez, hablando de coordinación de proyectos. Tres proyectos, tres formas de coordinación, proyectos de diferentes escalas, unos más chicos, otros más grandes, hablando de flujos de coordinación en obra principalmente y coordinación de proyectos de diseño. Por otro lado, también el lunes, para los que les gusta todo este tema y han empezado a oír sobre Lean Construction, tenemos el tema tenemos a Bruno Badano hablando de Lean Construction, planificación y control de proyectos. Luis Badano es un máster en Lean de Argentina, de Plan 3. Es profesor universitario, habla muchísimo sobre el tema de Lean y eso es para poder hablar un poco sobre el Lean. Déjenme ver si ya acá Luis apareció. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Un segundo. También tenemos el día... ok, dame un segundo, ya te vi por ahí. Es que estaba conectado como... Ahí viene don Luis. Ahí está don Luis.
Perfecto. Voy a compartir pantalla ahora. Vamos a ver. Eh, Ya puedes habilitar tu cámara y puedes compartir pantalla. ok. Ya está la cámara. ¿Okay? Y ya voy a compartir pantalla, ya voy a iniciar la presentación. Perfecto. Entonces ya me callo yo por aquí y todo ¿Listo? tuyo. ¿Están viendo? No todavía. No la vemos todavía. Yo por lo menos no la veo. Dale share. Un segundo, ya está dando share. Listo. Ahí está, ahora sí. Listo. Listo. Entonces, como les decía, qué pena la demora. Algo pasó aquí técnicamente. Raro en casa de herrero hasta donde palo. Suele pasar. Pero bueno, transformación digital, industria de la construcción. Quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Quién aceleró la transformación digital en tu empresa? Eso, ¿qué está pasando en las empresas? ¿Quién impulsó eso? Entonces, aquí hay varias respuestas. El equipo TI, el CEO de la compañía, el CTO, el equipo ágil, o la última respuesta, el coronavirus. Y creo que esto es lo que está pasando en Latinoamérica y en muchos otros países, que este tiempo de aislamiento, esta pandemia ha obligado a muchas empresas a evolucionar inclusive 10 años en sus procesos de transformación digital. Entonces es un tema que está pasando a nivel Latinoamérica y que no hemos hablado con muchas personas, el requerimiento que hemos tenido en estos momentos de ese proceso de transformación digital. Bueno, ya vamos a saltar esto, ya Johnny me presentó. Hoy vamos a hablar de por qué BIM, tema de qué es transformación digital, qué es BIM, unos beneficios y el estado actual de BIM en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué BIM para aplicación de transformación en la industria de la construcción? Estos son datos a nivel mundial. El 92% de los proyectos consideran que la información del diseñador es insuficiente para construir. Cualquiera de los procesos de construcción le van a decir lo mismo. El 90% de los proyectos se terminan en un sobrecosto del más del 10%. El 95% de los proyectos no se terminan a tiempo. Fallas traspasamos el cronograma. Y el 37% de los materiales en la industria de la construcción termina siendo un desperdicio. Esos son unos números muy interesantes con unas grandes oportunidades de optimización y mejora. Entonces, como hemos venido trabajando en nuestra industria por bastante tiempo, aquí hay una imagen que representa los últimos 40, 60 años de cómo ha trabajado la industria y qué ha cambiado en el presente. Lo mismo, pero es en color. No hemos tenido una evolución fuerte hasta la aparición de estos procesos del tema de transformación digital, el tema de BIM, el tema de Virtual Design and Construction. Hasta ahora esto está arrancando. ¿Y cómo podemos ver eso? Esta gráfica es de McKinsey, ya seguramente Johnny la ha mostrado en varias oportunidades. La construcción, aquí podemos ver un comparativo entre el índice de digitalización versus la productividad, los niveles de productividad. Entonces estamos viendo que entre las industrias, la construcción se encuentra en la parte más baja. Hay industrias como las telecomunicaciones que han tenido una evolución. Ahora, en estos momentos, todo lo hacemos por el celular. Todas las operaciones, ya no vamos al banco, mercamos el alimento por el celular. Todo lo estamos haciendo por el celular y los temas de telecomunicación. Pero la industria se ha quedado retrasada. Entre otras industrias, esta es una de las industrias que es una industria que ha tenido crecimientos negativos en índices de productividad. Es un tema muy importante y una gran oportunidad de mejora que tenemos. Aquí podemos ver, este gráfica también es de McKinsey. Esto es una gráfica donde nos muestra la digitalización, ese índice de digitalización respecto a las industrias en diferentes temas. Y estamos viendo acá, qué pena, estamos viendo acá que el único que nos gana es agricultura. Agricultura y cacería. Esa es la única industria que está detrás de nosotros en este índice. El resto nos gana. Entonces, vuelvo a repetir, una gran oportunidad de mejora en temas de digitalización y el aprovechamiento de estos conceptos en la industria de la construcción.
Esto acá es el mapa de ecosistema de tecnología. Estas son las oportunidades en la industria de la construcción que hay que aprovechar. Pero no nos vamos a meter con todo. Hay unos básicos por donde yo puedo empezar y hay unos conceptos. Entonces, en transformación digital han oído mucho sobre los gemelos digitales, sobre impresión 3D, robótica, sobre inteligencia artificial y sobre aprovechamiento de la información en la cadena de valor, en la cadena de suministro. Pero vamos a concentrarnos en la construcción en estos elementos que son los que más agregan valor en el proceso. Aquí podemos encontrar el modelado 3D, que es diferente a BIM. Ustedes los ven que inclusive McKinsey lo plantea como dos temas diferentes, porque en estos momentos hay muchas compañías que diseñan con Revit o diseñan en BIM, hacen modelado 3D, pero no hacen BIM, no aplican los conceptos de los procesos BIM. Entonces, aquí encontramos BIM, gestión de diseño, encontramos, aquí podemos ver el 4D y el 5D, estimación de costos y programación. El tema muy importante en BIM, la gestión de contratación, los temas de contratación. Y yo creo que el más grande, no sé si se alcanza a ver por temas de tamaño, es esto, gestión documental. En temas de proceso BIM y de transformación digital, hay estudios de varias universidades donde muestran que el 25% del tiempo lo perdemos buscando dónde está la información. Entonces es un tema bien importante a tratar, es un tema que debe ir amarrado a todo el tema de una implementación BIM integral. ¿Por qué transformación digital? Entonces vamos a empezar con una definición muy básica. La transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos, activos para mejorar la eficiencia e incrementar la productividad, minimizando riesgos y así dándole mayor valor al cliente y pues generando mayores oportunidades de negocio. Es importante aclarar que ir a comprar herramientas, ir a comprar software, eso no es una transformación digital. Transformación digital es enfocarnos en estos temas. ¿Cuáles son mis procesos? ¿Cuáles son mis productos? ¿Y cuáles son mis activos para yo poderle aplicar capacidades digitales? Yo primero tengo que definir cómo puedo mejorar esos temas y ahí sí, y en esos momentos ya ir a buscar una herramienta digital que me ayude. ¿Cómo es una estrategia de transformación digital? Es una de las aproximaciones que se puede tener. Primero, tener una estrategia de transformación digital. ¿Esto cómo lo hago? Con estrategia y liderazgo. Si los líderes de la compañía no se meten en el tema, esto no resulta. Hay otro estudio de McKinsey donde indica que el 25% de las fallas de una implementación se dan por la falta de apoyo de la gerencia, de los directivos, del compromiso de los directivos. Después podemos pasar a un tema de arquitectura empresarial. Ya explico este concepto. La arquitectura empresarial, ¿cómo la aplico? En el diagnóstico y en la planeación. Es un tema estratégico. ¿Cómo voy yo a implementar esa estrategia digital, esa transformación digital en mi compañía? Después de esto paso a hacer una reingeniería de procesos. Yo tengo que analizar qué procesos tengo en la compañía y qué no está funcionando o qué tengo oportunidad de mejora. Entonces, tengo que buscar eso. ¿Cómo lo aplico? Haciendo mejoramiento de procesos. Muchas veces se busca consultorías en mejoramiento de procesos, en cómo yo puedo optimizar y disminuir esos desperdicios en tiempo, en dinero, en recursos, etcétera, etcétera. El siguiente paso es identificar los productos y servicios tecnológicos que yo voy a utilizar para mejorar esos procesos. Entonces, ahí empiezo yo ya a probar pilotos y poner en marcha ese diseño que tengo desde atrás, empezar a hacer mis ejercicios de poner ya en un suelo, de poner en ejecución estos temas. Una parte importante, yo considero la parte más importante, son temas de gestión de cambio. En cualquiera de estas implementaciones, la parte más difícil, la parte más complicada es la gente. Ese rechazo al cambio, la respuesta es uno sentarse con alguien que la respuesta sea, vea, yo llevo trabajando así 30 años, ¿por qué va a venir usted a cambiarme la forma de trabajar? Entonces hay que pensar, yo para poder aplicar esto en mi compañía tengo que pensar en una estrategia de gestión de cambio. ¿Cómo voy yo a meter estos nuevos procesos en una compañía y cómo voy a afrontar y cómo voy a medir esa resistencia al cambio?
Entonces, ahí tengo que tomar unas acciones y unos incentivos, hacer una planeación para gestión de cambio. Ya por último, implementar mejora continua. Siempre buscar eso que falta. Siempre, nada es perfecto, siempre va a haber una oportunidad de mejora. Y yo para poder mejorar esto tengo que medir. Hay mucha gente que le teme a las mediciones, a los KPI, a los indicadores de desempeño, y la gente le teme. Los indicadores de desempeño, estas mediciones no son para regañar gente, para castigar. Esto es para buscar las oportunidades de mejora. Yo debo identificar qué está fallando en el proceso para buscar cómo una oportunidad de mejora. Entonces ya vamos a bajar un poquito el nivel de esto y mostrar cómo es esto del concepto de arquitectura empresarial. Entonces hay dos enfoques, un enfoque operacional, que es la cultura de la compañía, y un enfoque empresarial, que es la estrategia de la compañía. Y a esto tengo que hacerle planeación. Entonces, yo defino la estrategia de negocio, cómo voy yo a manejar mi negocio a nivel estratégico, y importantísimo tema de calidad. En todos los procesos hay temas de calidad. ¿Cómo voy a identificar y cuál va a ser mi proceso de calidad como estrategia de negocio? Por otro lado, tengo que identificar mi estrategia de tecnología. ¿Qué herramientas tengo disponibles? ¿Qué herramientas puedo necesitar? ¿Qué herramientas? Y qué importantísimo también, qué información voy a gestionar, qué información voy a manipular. Entonces, voy a pasar un tema. Yo puedo tener varias iniciativas, varios proyectos o iniciativas, una gestión documental, un repositorio digital, un repositorio de información verdadera, el concepto de PIN, Product Information Modeling, temas de mercadeo digital. Tengo diferentes iniciativas que voy a proponer a mi estrategia de negocio como una oportunidad de negocio. Acuérdense que queremos es buscar nuevas oportunidades y dar satisfacción al cliente. Entonces, una cosa es presentar esto a la estrategia y otra cosa, por otro lado, es identificar la disponibilidad de tecnología. ¿Qué tecnología ya está disponible? ¿Cuáles son los proveedores? Uy, se me corrió esto. ¿Qué proveedores ya están? Hay muchos, SAP, Oracle, Microsoft, Autodesk, Graphisoft, y la cadena es larga. Entonces yo tengo que investigar qué herramientas están disponibles en el mercado que cumplan con esta estrategia que yo tengo en mi compañía. De ahí pasamos a dos temas importantes: la arquitectura de negocio. Ahí es donde nos metemos con los procesos de la compañía, las políticas de la compañía y las personas. ¿Cómo afecta este proceso, esta innovación, esta transformación en esos tres core pilares de mi compañía? Por otro lado, en la parte de tecnología, en la arquitectura de tecnología, yo debo analizar qué tecnología necesito, qué tecnología requiero, qué datos voy a manejar y qué aplicaciones tengo o puedo necesitar para cumplir con estos procesos y con estas políticas y las personas o las competencias que yo debo tener para la utilización de eso. Para poner esto en práctica, tengo que definir unos puntos específicos como son gobernabilidad, seguridad y un plan de implementación. ¿Cómo voy yo a poner todo este proceso a implementar? Después de yo tener eso, de tener un plan y tener eso, hasta ese momento es que aparecen los servicios o las aplicaciones o lo que sea. Si ustedes ven, es lo último del proceso. La tecnología es un resultante, es un habilitador digital de lo que yo tengo arriba. No es mi core, no es mi principal. Es el resultante que yo voy a utilizar, el habilitador digital que yo voy a utilizar para transformar mi compañía. Temas como un ambiente común de datos, CRM, ERP, etcétera, etcétera. Estas son las soluciones de TI que yo voy mis habilitadores que yo voy a montar en mis procesos. Por otro lado, hay otros temas de gestión, como es el ciclo de vida de la gestión de información, porque es que la transformación digital en todos los sentidos me gestiona información. Si yo quiero hacer una impresión digital en 3D en concreto, en hacer en lo que quiero, mi resultante es ese elemento, pero yo para poderlo construir necesito información, esa data que va a hacer que yo pueda construir ese elemento. Entonces, en un proceso de gestión de información, tengo varios conceptos. Yo tengo información gráfica de modelo. Esto es un tema relacionado específicamente con BIM. Gestión gráfica de modelo, mis modelos. Tengo información gráfica, los documentos, las planchas, o tengo información no gráfica, los documentos,
especificaciones, memorias de cálculo y demás, y tengo data. Entonces yo tengo una producción, yo tengo que producir esto en mi compañía, estos elementos tienen que ser producidos en mi compañía, en los procesos de producción de materiales y demás, yo necesito, igual, en todos los procesos, yo necesito pasar a un ambiente común de datos, donde almacenar toda esa información. Ahí es donde paso a recopilar información, tener un concepto que se llama repositorio único de información verdadera. Muchos tenemos problemas en la industria de construcción oiga, llegué a una obra y empiezo a mirar, a hacer una inspección y digo, oiga, este muro no va ahí, ¿qué pasó? No, arquitecto, es que vea, aquí está en el plano. Oiga, señor, pues ese no es el último plano vigente. Ese tema del último plano vigente, donde yo lo archivo, eso esta carpeta se llama el último, esta es final, 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 y esta final, final, de verdad, final, nos pasa mucho. Nos toca tener herramientas que nos puedan gestionar los temas de versionamiento de una manera automática y segura como repositorio único de información verdadera. Después de recopilar, yo paso a enriquecer. Entonces, este es un proceso donde yo tomo un integrador de datos. Si yo quiero tener como un producto, vamos a hacer una simulación de un producto que yo voy a vender, yo tengo una geometría y tengo unas especificaciones, una data. Yo tengo que unir eso en un sistema. Poner el elemento que voy a vender al mismo tiempo que la especificación o la data que yo voy a vender. Ahí entran herramientas en transformación digital que se llaman integradores. Después paso a vender ese producto, ya sea una casa, ya sea un edificio, ya sea un producto, un sanitario, lo que sea. Yo empiezo a utilizar herramientas como el marketplace. Todo, y ahorita se está utilizando mucho. Ya ahorita, en estos momentos de coronavirus, todo lo hago por la aplicación. Un domicilio, quiero comprar un cable de data para extender la conexión a mi internet, como me pasó en estos días. Yo entro a mi celular y pido por domicilio. Esto es un marketplace, un sitio donde yo pueda vender, pueda realizar esos procesos. Entonces, el vender. Siguiente, hay otros procesos que yo puedo hacer, entregar. Entonces, yo llamé a pedir ese producto, pero yo tengo que tener un sistema de logística digital, un sistema de recibir la orden, se la envía a alguien que lo puede mover, al mismo tiempo le envíe eso al señor que va y lo recoge en el estante o lo prepara para ser entregado, etcétera, etcétera. Entonces, temas digitales en el tema de logístico. Y al final, procesar. Yo tengo un entregable, ya sea para procesos de construcción, para procesos IPD, etcétera, etcétera. Yo tengo unos procesos al final que me deben cumplir esa información. Entonces, hay diferentes campos donde yo puedo utilizar la transformación digital y la gestión de información, la gestión integral de información. Es un ejemplo de varios puntos donde la transformación digital puede entrar en el proceso de construcción. Uno de los temas importantes para yo poder estandarizar y digitalizar temas son los estándares. Cualquier industria tiene 3 puntos en común para estandarizarse, ya sea la aeronáutica, la naval, la aeroespacial. Todos tienen 3 temas que deben definir. Un tema es el proceso, otro tema es el repositorio digital y el otro tema es la terminología con que yo hablo. Esos son los 3, esa es la pirámide de los 3 elementos que yo debo trabajar para normalizar o estandarizar cualquier proceso, cualquier industria. Entonces, el proceso en BIM o en la industria de la construcción, el proceso lo gestiona el ISO 29481, que es el proceso que gestiona el IDM. Entonces, ¿qué es el IDM? El IDM analiza los procesos, mira cómo funciona el proceso, ahí define un Model View Definition. ¿Qué quiere decir? Yo en el proceso necesito cierta información. Yo hago el análisis de un proceso, me bota cierta información que yo debo utilizar para ese proceso y yo identifico qué información va a ir. Ahí pasamos al siguiente capítulo, que es el repositorio digital, el ISO 16739. Este ISO gestiona un elemento que se llama el IFC, que es formato de intercambio de información. Son formatos que yo utilizo. Yo puedo utilizar Revit por un lado, puedo utilizar Tecla para mi estructura y puedo utilizar Archicad para mi arquitectura. Entonces, el IFC es un formato abierto, es donde se basa el OpenBIM, donde mi información y mi data, mi elemento constructivo,
tiene cabida como repositorio digital. Es donde yo gestiono mi información como una única entidad y cómo la puedo intercambiar en diferentes herramientas. Por eso se llama repositorio digital, porque es un contenido que yo puedo utilizar en diferentes herramientas. Por último, la terminología la maneja el ISO 12006. Uno de sus elementos es el OmniClass. Entonces, aquí la terminología es donde yo defino de una forma estructurada los elementos, cómo llamo los elementos, cómo yo estructuro esa taxonomía de organización de mis términos en el proceso de construcción. Ese es el triángulo de los estándares que me definen un proceso. Y el año pasado apareció el conector entre esos tres elementos, que es el ISO 19650, que es el ISO de gestión de información BIM. Mediante este proceso, yo gestiono esta información que viene de esta pirámide. Uno de los ejemplos de esto, de la data, es OmniClass. Entonces, OmniClass, ¿qué es OmniClass? Es un sistema de clasificación que permite el intercambio de información para la totalidad del ciclo de vida de la construcción y sus agentes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Este es, como les decía, el ISO 12006. Aquí yo tengo un ejemplo. Este OmniClass se compone de, si no estoy mal, 14 tablas que me definen esa terminología, el cómo llamar las cosas. Entonces, en el modelo yo utilizo principalmente tres tablas, entre 3 y 4 tablas. La primera tabla es la tabla 21. La tabla 21 se basa en Uniformat. Es un estándar para clasificar especificaciones de construcción, estimación y análisis de costos. Esta es mi estructura de presupuestos. Si yo aplico esta estructura de presupuestos o este OmniClass a un presupuesto aquí en Colombia, yo puedo enviar ese presupuesto a Rusia, a Italia, a China, y ellos van a entender el presupuesto sin tener idea de español. ¿Por qué? Porque está estructurado bajo unos códigos y una terminología estándar y estructurada. Entonces, esta tabla me organiza el presupuesto. La siguiente tabla es la tabla 22. Está basada en Master Format. ¿Y qué es Master Format? Es un sistema jerárquicamente organizado que clasifica la información en función de resultados obtenidos tras procesos que utilizan materiales, herramientas y mano de obra. Con esto es que yo defino un costo, una especificación, materiales, herramientas y mano de obra. Entonces, ¿qué me define esta tabla 22? Mis especificaciones, mis actividades a contratar. ¿Qué voy yo a salir a contratar? También me las estructura por unos códigos que son de una terminología internacional, que cualquiera me los puede entender. Por último, hay otras tablas, en específico la tabla 23, que es la tabla de productos. Entonces, aquí yo clasifico esos productos que yo voy a utilizar. Entonces, aquí hay un ejemplo de un muro. Este muro está dentro de mi estructura de presupuestos, construcción de muros exteriores. Este muro está compuesto por unas actividades, una mampostería de fachada en bloque, en ladrillo, en tolete, como se llaman en los diferentes países, un pañete, un acabado a ese y una pintura. Entonces, cada uno de estos tiene un código específico que me pueden identificar en cualquier parte. Esas son las actividades que yo voy a contratar. Estas actividades están compuestas por productos. Entonces, yo tengo un código para la pintura, un código para la arena, un código para el cemento, un código para el ladrillo. Entonces, aquí yo ya estoy estructurando, metiendo en una terminología internacional estructurada y de uso común mi información, mi data. Bueno, eso dando un ejemplo, ahora voy a centrar esto en qué es BIM, en el manejo de la información y por qué hemos venido desde la parte grande de cómo estructurar mi negocio, cómo gestionar información, porque la parte digital, yo hablar de digital es gestión de datos. Entonces, ¿cómo aplico esto en BIM? Primero con la definición, ya todos ya debían escuchar a Johnny muchas veces hablar de qué es BIM, Building Information Modeling. Aquí hay una definición general. Son procesos de trabajo colaborativo que permite generar y gestionar información mediante modelos digitales durante el ciclo de vida de un proyecto de edificación o infraestructura y sus componentes en un espacio virtual y de manera estructurada dentro de todos los actores involucrados.
A mí me gusta ahí ese término de Building Information Modeling, modelado de información para la construcción. Hay algunos que traducen en modelado de información de la edificación, es de la construcción en general. Yo lo puedo subdividir, yo lo puedo bajar un nivel o subir un nivel. ¿Y cómo es esto? Yo primero tengo que definir unos productos. Yo tengo que modelar y construir un contenido BIM, unos productos eficientes. Y ahí es donde tenemos algunos fallos ahorita en el tema BIM, es que los productores, los fabricantes de materiales y de insumos, no están produciendo ellos las familias. Ellos como dueños y creadores de la información y de la especificación son los que deberían crear estas familias y crear el contenido BIM que después nosotros vamos a utilizar en el Building Information Modeling, en la edificación de alto rendimiento que estamos modelando. Entonces, ahí pasamos a un nivel que es Building Information Modeling, pues agrupa los tres conceptos, pero es el generador. Estos edificios después pasan a un siguiente nivel, que es City Information Modeling. Cómo yo gestiono la información y modelo la información de la ciudad. Entonces, hay tres conceptos, yo los agruparía todos en Building Information Modeling. Bajaría un nivel a especificarme en el producto o subiría un nivel a irme al nivel de ciudad. Este es el otro tema del que hablamos en la definición, el ciclo de vida del proyecto. Entonces, esto lo aplicamos, el BIM se aplica a todo el ciclo del proyecto, desde el día que nace y tengo un nivel de planeación con información al 5%. Luego voy con un esquema básico, estos son terminología del IPD, gestión integrada de proyectos, que ya voy a un 15% y ya tengo unos temas, unos usos bien específicos. Criterios de diseño, donde ya defino un producto que voy a construir. Aquí abajo es el por qué lo voy a construir. Aquí empiezo a definir la generalidad, el qué voy a construir. Aquí defino qué voy a construir. Aquí detallo qué voy a construir, el diseño detallado. Después saco los documentos de construcción que defino el cómo lo voy a construir y ya lo construyo, lo entrego y paso a operación y mantenimiento. Entonces BIM y la información de BIM se gestiona a través de todo el ciclo de vida de un proyecto. Otro tema importante es en tema de transformación digital y que está cambiando la forma de trabajar. Recuerden que al principio había uno de los temas que veíamos en la gráfica de McKinsey, que era gestión de diseño, cómo yo proceso esa gestión de diseño y la gestión de documental. Entonces, normalmente nosotros trabajamos un BIM o la forma de trabajar normal o la forma de trabajar BIM aislado es que cada uno enviaba el modelo a la contraparte. Entonces, una entidad, un estructural, un arquitecto se compartían el modelo uno a uno. Así yo trabajara aquí en el MEP en un modelo federado, yo podía coger toda la información de todos y trabajar en un modelo federado acá. Sin embargo, era aislado, es uno a uno. El gran cambio que ha tenido esto es el ambiente común de datos. Eso que vimos atrás de un único repositorio de información donde todas las partes, todas las unidades de trabajo o las células de trabajo trabajan sobre la misma información, eso optimiza. En algunas empresas donde hacemos implementaciones decimos que sin meter BIM, simplemente organizando la gestión documental, podríamos mejorar la productividad en esta compañía. Ahí bajamos al siguiente nivel, al principio de cómo lo definimos, en qué ciclo trabajamos la información, en dónde trabajamos la información. Ahora, ¿qué información trabajamos? Entonces, en BIM nosotros tenemos una columna. Esa columna, lo bonito de la columna no es que la pueda ver, que la pueda girar, que la pueda... Lo interesante de esta columna es que ella sabe que es una columna. Se comporta como una columna. Y a esta columna yo le cargo información. Entonces, ahí empiezan a trabajar los tipos de información. Entonces, yo tengo unos tipos de información de propiedades físicas o de objetos. El largo, el volumen, las propiedades intrínsecas del elemento. Entonces, ¿para qué me sirven? Para tomar medidas, para hacer cuantificaciones, cuántas unidades hay de esto, etcétera, etcétera. Otro tipo de propiedad, las propiedades geográficas de esta columna. Esta columna sabe en qué país está, sabe en qué ciudad está, en qué proyecto está, en qué piso está. Entonces, información.
Otros temas, unas categorías de información son los de programación. Esta columna sabe cuándo va a ser instalada. Esta columna sabe si ya fue instalada o no. O si es otro elemento, esto sabría cuándo va a ser mantenida o cuándo tocaría ser reemplazada. Hay temas de costos. Lo mismo, vuelvo al ciclo de vida. Esta columna puede saber inicialmente cuánto puede costar. Esta columna, después más adelante, cuando tenga más datos, materialidad y más información, sabe cuánto va a costar. Y más adelante, cuando yo lo vaya a entregar a mi cliente, esta columna sabe cuánto costó. Entonces, durante el ciclo de vida yo puedo manejar información de costos. Temas de fabricante, importantísimo. Hay un tema que pasa mucho, no sé si en Centroamérica pasará, aquí en Colombia por lo menos pasa mucho, es que durante el proceso de diseño, las especificaciones que hacen los diseñadores en el proceso se pierden. Muchas veces al final, por costos, por procesos, por etcétera, 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 esas especificaciones se pierden. BIM ayuda al tema de especificación. Muchas veces el tema de especificación le pega directamente a la calidad del producto. Entonces aquí podemos manejar temas de materiales, del nombre del componente, de referencias, de fabricante, etcétera, etcétera. Temas de sostenibilidad, importante, nosotros queremos edificaciones de alto rendimiento. Y temas de operación y mantenimiento para el final de la cadena. Entonces, entendiendo esto, quiero resaltar que la parte más importante de BIM es esta parte central, del BIM, la información, la I de información. Esta es la parte más importante del proceso BIM. ¿Cómo yo aplico el proceso BIM ya al core de negocio? Entonces, más atrás, cuando estábamos haciendo la arquitectura empresarial, teníamos unos pilares de ejecución, que eran las políticas, los procesos, la tecnología y las personas. Sin embargo, recalco, lo más importante son las personas. Entonces, ahí, cuando yo defino eso y estudio y defino y concreto esto, es donde yo utilizo habilitadores digitales para mi proceso de transformación digital y los empiezo a aplicar. En las políticas, innovación de productos y servicios, en operaciones, en mercadeo, en soporte, en los diferentes core de negocio que yo puedo tener en el proceso. Aquí la última parte que me faltó decir es importantísimo, datos y analítica, ya sea para medición o ya sea para procesos de inteligencia artificial. Entonces, esto yo lo debo aprovechar para esas métricas, hacer la mejora de mis procesos. ¿Cuáles son los beneficios de BIM? En los beneficios de BIM hay dos temas, unos que no son medibles y unos que sí puedo medir. Entonces, hay unos beneficios como el aumento de productividad, disminución en reprocesos, mejor análisis de escenarios y alternativas, mejora en los procesos de coordinación, mejora en gestión de información, mejora en la calidad de la documentación y los procesos, calidad de los entregables es mejorada, costos más bajos, y un tema bien importante que se está dando en toda Latinoamérica y es transparencia en los procesos públicos. No nos podemos decir mentira que en toda nuestra cultura latina el tema de corrupción es bastante fuerte a nivel mundial, pero bueno, aquí somos bastante complicados con el tema y muchos países han identificado esto y muchos países lo han identificado como su aproximación a combatir estos temas de corrupción. El BIM nos permite hacer transparencia porque toda la data es verificable, yo puedo analizar qué pasó con esa data. Entonces, muchos países lo están utilizando como elemento en sus procesos. Ya hay unos temas de cuando a mí me preguntan en las charlas, porque muchos me dicen, oiga, no, Luis, ese BIM es muy caro, eso de meterse en BIM es muy caro. Yo siempre les digo, es más caro no meterse en BIM. Y hay que tomar un punto de vista un poco diferente. BIM no es un gasto. Comprar definir mis procesos, hacer una consultoría, luego definir después de la consultoría, definir mis procesos, ver qué herramientas, qué usos BIM voy a utilizar. Después de definir mis usos BIM, identificar qué software me sirve para esos usos BIM y después de ese software tengo que comprar un hardware que me haga correr eficientemente ese software. Necesito una inversión y hay que verlo como inversión, no como gasto. Esto es una inversión que yo le estoy haciendo a mis procesos. ¿Para qué? Para tener un retorno de inversión.
¿Y dónde puedo ver ese retorno de inversión? En reducción de sobrecostos de un 15%, reducción en reprocesos de entrega en un 5%, ahorros del 5.5% en el presupuesto total. Esos son temas medibles donde les podría dar ejemplos puntuales de proyectos donde se han logrado estos números. Y estamos viendo que yo puedo tener una inversión de 1 al 5%, depende del proyecto y el nivel de usos BIM que yo quiera implementar en mi proyecto, y puedo lograr fácilmente con estos números unos retornos de inversión de la inversión de BIM, no del proyecto, requiero, claro, de la inversión de BIM yo puedo estar logrando retornos de inversión de entre el 15 y el 33%. ¿Cómo podemos comprobar esto? Una de las razones principales en Inglaterra, en el gobierno británico, de implementar BIM era su eficiencia. ¿Qué se pusieron ellos de meta? Ahorrarse el 33% del costo de las obras. Y ya lo están logrando. En estos momentos el gobierno británico, con lo que construía 5 colegios, está construyendo 7 colegios con los mismos recursos. Está mejorando la utilización de esos recursos y ya está logrando ese numerito de 33% de ahorro en costos. Hay unos otros beneficios que no los puedo medir, que son más desde otro objetivo. Esto es más aplicado a temas de infraestructura o a temas públicos, que se revisan tres temas, que es económico, medioambiental y social. Entonces, desde planeación, me voy a concentrar en este social, que es el que más me gusta. Entonces, desde planeación, hay transparencia en los procesos de planeación de infraestructura pública. Entonces, yo ya puedo, acá hay un caso, por ejemplo, el metro, en el metro, donde ya la gente puede ver el modelo, discutirlo, mostrarlo, etcétera, etcétera. Entonces, en planeación yo ya empiezo a ver esos beneficios. En el diseño, mejora en la comprensión de procesos y transparencia en los proyectos públicos. En los permisos, en adquirir esos permisos de construcción, eficiencia en procesos y mayor calidad de los resultados. Ahorita en Colombia, pues ya venía planeando, el Ministerio de Vivienda desde hace tiempo venía planeando una herramienta que se llama Terra, que va a ser la herramienta de digitalización para la industria de la construcción y infraestructura, y están planeando hacer el proceso de erradicación digital de permisos de construcción. El tema del coronavirus aceleró el proceso y en estos momentos, ya en estos días estaban dictando unas capacitaciones de cómo radicar en esas entidades que dan los permisos de construcción. Entonces ya esto, como les decía, el coronavirus aceleró muchos temas a nivel de transformación digital. Temas en el tema de contratación, mejor utilización de recursos públicos, en la construcción, mejora en las consultas y en la participación, y en operación y mantenimiento, mejores resultados sociales. ¿Qué es esto de resultados sociales? Hay estudios donde muestran que en comparación de colegios, donde hay colegios que los niños tienen una muy buena iluminación, una muy buena ventilación, unas muy buenas condiciones de infraestructura, el aprendizaje es superior a los que no lo tienen. Entonces, esto es como la cadena de beneficios sociales. Pues no va a profundizar en los medioambientales, que son claros, y en los temas económicos, que ya los vimos anteriormente. ¿Cuál es la situación actual? A nivel mundial, ya nos hemos dado cuenta, esta gráfica creo que Johnny la has visto bastantes veces, a nivel mundial ya hay muchos países que es un requerimiento todos sus procesos en BIM. 2 en específico de resaltar: Inglaterra, que es líder a nivel mundial, y el otro que no lo veo acá por acá, Singapur. Esos son 2 de los países que son líderes a nivel mundial. Ya en Sudamérica hay una unión de países del BIM Forum Latam, donde estamos participando. Ya hay una unión, el Banco Interamericano de Desarrollo está apoyando la creación de un grupo BIM a nivel de gobiernos a nivel Latinoamérica para empezar a trabajar y concretar estos temas de BIM a nivel gubernamental. En Chile ya existen unos documentos, un estándar, ya muchas entidades ya lo requieren como obligación para sus procesos. Perú también está trabajando para el 2022, México también ha venido trabajando.
aunque México, no sé si ahorita alguien de México me quiera colaborar, pero en México lo hicieron un poco al revés. Primero sacaron el decreto y luego dijeron cómo lo aplicamos. En otros países primero desarrollaron el cómo lo aplicamos y por último salió el decreto. Son diferentes formas de aproximación. En Europa, esta unión a nivel Latinoamérica es bien importante. En Europa se formó el Eurotask, el BIM Task. Se unieron toda la comunidad europea para trabajar en un estándar BIM común. Latinoamérica, yo pienso que va para eso. Yo creo que vamos acercándonos en ese proceso. Eso es a nivel mundial. Otro tema es la aproximación a esto del BIM. ¿Cómo llegar a BIM a nivel general en un país? Hay países como Inglaterra que escogieron el camino de top-down. Es el gobierno el que pone unos requerimientos, como Chile también, y se lo pide a la cadena de valor. Hay otros que es la industria, desde abajo, las pequeñas industrias las que van empujando hacia arriba. En Colombia ha pasado algo bien interesante y es que son las grandes compañías y asociaciones los que empezaron con el tema. Ya en estos momentos ya está muy metido gobierno, pero aquí en Colombia se empezó a generar un tema que se llama middle out, o sea, de la mitad hacia arriba y de la mitad hacia abajo. Estas grandes compañías que fueron las que empezaron a trabajar hace 10 años, 8 años, etcétera, etcétera, a empujar el tema, empezaron a empujar hacia abajo, hacia su cadena de producción, el requerimiento BIM, y empezaron a mostrar la necesidad al gobierno de que se requería. Ya en Colombia, como voy a pasar aquí al siguiente, ya se está buscando un mandato BIM en Colombia. Y ese mandato BIM solo se puede lograr entre la unión y la combinación y el trabajo entre la industria, el gobierno y la academia. Esa es la única forma de trabajar de una manera correcta y estructural la implementación de un mandato BIM en un país. La estructuración, entonces hay varios niveles que hay que trabajar. El primer nivel son las políticas. Puede haber políticas de nación o puede haber políticas de compañía. Entonces, básicamente es aquí se va a hacer BIM y cómo voy a hacer el cómo pasa a la siguiente etapa. Entonces, aquí voy a hacer BIM y por qué necesito BIM y demás. Paso a la siguiente etapa, que son estándares. Yo necesito saber qué hacer, qué es BIM, cuáles son esos estándares que yo voy a seguir, cuáles son los ejemplos de los 4 ISOs que vimos anteriormente. Son los ISOs, los estándares que yo debo seguir. Entonces, aquí yo ya defino el qué debo hacer. Bajo un siguiente nivel son los protocolos. Aquí defino los procedimientos que yo debo seguir para hacer ese qué, cuáles son los procedimientos que yo debo seguir, y bajo un siguiente nivel que son las guías. Entonces, ¿cómo debo yo realizar el proceso? Entonces, básicamente esto es la estructuración del marco técnico y colaborativo de implementación de un proceso BIM, tanto a nivel país como a nivel de una organización. Esto quería nombrarlo porque ya nos bajamos a uno de los sectores que es el de la industria. Hace más o menos 3 años, 10 compañías de las importantes en Colombia, de las más grandes en Colombia, empezamos a trabajar en temas BIM. Y hubo un acercamiento con la Cámara Colombiana de la Construcción, y hace más o menos 3 años se conformó el BIM Forum Colombia. El inicio fuera estas 10 compañías. Como lo dije anteriormente, esto no se puede hacer sin el gobierno. Entonces ya hubo acercamientos de gobierno, a trabajo con el gobierno, en el trabajo colaborativo. En estos momentos el gobierno está tomando la iniciativa y está tomando el liderazgo de implementación a nivel país, con apoyo de la Embajada Británica. Hace año y medio más o menos se hizo un acuerdo de intención con el gobierno británico, donde ellos nos están colaborando y están trabajando con nosotros para la estructuración de ese mandato BIM. Otro tema son los aliados estratégicos, la educación. La gran mayoría de universidades que tienen componentes de arquitectura o ingeniería están metidas o están trabajando en el tema de BIM Forum, y hay unos aliados estratégicos, por ejemplo el SENA. El SENA es la institución de gobierno que genera la capacitación técnica en el país. Hay otras empresas privadas, como la empresa de desarrollo urbano de Medellín y EPM, empresa pública de Medellín,
donde ya esa combinación público-privado está empezando a trabajar. Y pues este BIM Forum, como ya les dije anteriormente, se alió o se metió para un trabajo en colaborativo con BIM Forum Latam, donde está BIM Forum Costa Rica, Panamá, México, Brasil, Chile, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando en Colombia. ¿Qué viene en Colombia? Bueno, antes de lo que viene en Colombia, ya Johnny decía que aquí hemos venido trabajando ya un buen tiempo y hemos sacado unas guías, no lo queremos llamar estándar, porque ha sido más desde la parte práctica. Uno de los temas interesantes de este BIM Forum en Colombia es que no fue generada, BIM Forum Colombia no fue generada por compañías de consultoría o por compañías de software o proveedoras de servicios, sino fue ensamblada en el core de su estrategia por las empresas constructoras. Entonces, como empresas constructoras, empezamos a trabajar en cómo podíamos facilitar al resto de la industria la subida a meterse con el tema BIM. Cómo podíamos facilitar a esas pequeñas empresas de que se involucraran en los procesos BIM. Entonces, sacábamos 7 documentos, primeros documentos, un anexo contractual importantísimo. Si yo no defino esto desde el principio en mi proceso BIM, no voy a tener éxito. Un estándar de creación de contenido, unos indicadores. Si yo no puedo medir BIM, es muy difícil que me lo acepten en una compañía o en un proceso. Temas de gestión de información basado en el ISO 19650. Flujos de trabajo, diferentes ejemplos en estas compañías de cómo hacen su aproximación. Como les decía, ahorita ya somos muchas compañías. Cuando se iniciaron las 10 compañías y empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que todos hacíamos BIM, queríamos llegar al mismo lenguaje y demás, pero todos trabajamos distinto. Todas las compañías trabajamos distinto. Y entonces sacamos un documento donde mostramos diferentes ejemplos de flujos de trabajo. Otro tema es una guía de modelado. Una guía de modelado, esta es basada en Revit. Se están trabajando en las otras herramientas para sacar un gemelo en cada herramienta, de cómo son unos consejos, unas buenas prácticas de modelación. Y por último, uno bien importante, los roles y perfiles del proceso BIM. Uno de los temas importantes que hicimos trabajando en esto y que nos dimos cuenta fue básicamente que en la calle, estas 10 compañías somos competencia, pero nos sentamos a trabajar y a compartir experiencias y conocimiento en busca de mejora en la industria de la construcción en el país. Entonces nos sentábamos a trabajar, a compartir. Ya por fuera de ahí, ustedes ya saben, la guerra del mercado. Pero es un trabajo muy, muy interesante. Esos documentos los pueden descargar aquí en la página de Camacol Colombia. Ahí hay un link que es Documentos BIM Forum Colombia. Ahí pueden descargar estos documentos. Uno de los criterios, nosotros teníamos 3 criterios principales cuando creamos BIM Forum Colombia. El primero era que lo que se producía era gratuito, tenía que ser para todo el mundo. El segundo era que todo el que quería participar podía participar. Y el tercero era que nadie iba, ¿cómo puedo decirlo? Nadie iba a sacar la cara por nada de estos documentos. Todos entrábamos en iguales condiciones, todos salíamos en iguales condiciones, todos participaban en iguales condiciones. Esos fueron los 3 criterios que tomamos al principio en BIM Forum. ¿Qué está pasando a nivel gobierno? Como les decía, el gobierno firmó un entendimiento con el gobierno británico para crear este grupo de trabajo BIM de Colombia, donde hay ya diferentes ministerios y diferentes entidades de gobierno donde ya venimos trabajando. La idea es que muy próximamente vamos a lanzar la estrategia de implementación a nivel país. Eso va a salir muy pronto, estamos terminando el borrador para cerrar esta estrategia a nivel país. Este es uno de los ejemplos que se ha hecho el Metro de Bogotá, que pena no conseguir mejores imágenes, donde ese nivel 200, esa fase 2 de diseño, que es una fase de diseño básico para poder concretar la negociación y la salida a licitar esa construcción del metro,
se realizó con un proceso BIM, con unos entregables BIM para realizar este proceso de contratación. No sé, Johnny, si ya vamos cerrando. Pues empezamos un poquito tarde, tengo un par de cosas más, pero yo creo que ya es hora de cerrar. Vamos a ver. No, buenísimo. Tenemos varias preguntas, tenemos bastante gente conectada. Como siempre hemos tenido bastante, alrededor de 100 y pico personas conectadas. Si quieres podemos ir viendo un par de las preguntitas que tenemos. Claro que sí. Tenemos una pregunta de Carla Carranza. Buenas noches. ¿Existe una terminología internacional para numeración de planos por disciplina, arquitectónicos, estructurales, instalaciones o demás? Sí, existe un ISO, no recuerdo el número, es un ISO del que se basó el estándar americano, pero básicamente cada país está concretando eso. En el estándar de cada país está concretando la nomenclatura. Yo tengo que tener, en BIM se gestiona una nomenclatura, lastimosamente el ISO no lo recuerdo, pero la gran mayoría a nivel Latinoamérica y Sudamérica sigue los estándares de diseño de la Sociedad Americana de Arquitectura. Sí, Entonces, de en hecho, te estos momentos, complemento ahí que el CAD estándar, para quien está, o sea, CAD aunque estándar, suena CAD, pero por diseño asistido por computadora, no por AutoCAD, sí, tiene un estándar de dibujo que se puede encontrar para poder nomenclar y estructurar. Eso viene también desde el American Institute of Architects, ¿verdad? Nos sí, pregunta correcto. Jesús Romero, ¿cuáles son los beneficios del BIM para la interventoría? Hay varios usos. BIM se concreta en los usos BIM que yo utilizo. Yo puedo hacer interventoría del seguimiento de construcción, validación de especificaciones. Si a ti te llega un modelo que yo estoy construyendo donde vienen esos datos de información de los materiales, los procesos de calidad y demás, y además yo le tengo una programación, yo puedo ir siguiendo en un modelo ese adelanto y esas validaciones sobre un modelo, el avance de obra sobre un modelo. Entonces, agilizan, inclusive en Colombia ya hay compañías que están prestando servicios de ir a escanear con láser, de ir a escanear con láser los proyectos en ejecución, y los bancos son los que están contratando esto para poder tener un seguimiento más preciso de los avances de obra. Tenemos también, nos pregunta Roberto Forrera, buenas noches, quisiera saber cómo y qué función tiene el Colegio de Arquitectos de su país para integrar BIM. Eh, Algo muy chistoso es que en muchos países el BIM viene más de la ingeniería que de la arquitectura. Entonces, uno de los que está participando activamente es la Asociación Colombiana de Arquitectos y la entidad que certifica a los arquitectos en Colombia. Es más, esas primeras publicaciones, esta Sociedad Colombiana de Arquitectos puso fondos para poder elaborar estas plantillas y poderlas sacar. Como les decía, nosotros en BIM Forum no tenemos, es sin ánimo de lucro, no tenemos, la Sociedad Colombiana de Arquitectos puso fondos para poder hacer el tema de graficación y adelanto para la publicación de estas guías. Entonces están bastante involucrados. Nos pregunta Fabiola Álvarez, ¿qué tan importante considera usted que es el papel del gobierno en la implementación del BIM en un país a nivel de la industria de la construcción? Una respuesta fácil. Bueno, ¿ah? ¿Qué Esa decías? es una respuesta relativamente fácil, ¿verdad? Sí, no, total, o sea, ¿cómo funciona el push and pull? El push and pull. Si el gobierno en el top no pone unos decretos y estandariza sus procesos de infraestructura, y por el otro lado no tenemos a la industria empujando, porque la velocidad de la industria privada es mucho más rápida que la industria estatal. Entonces es muy difícil implementar en un país. Entonces es totalmente necesario. Obviamente el gobierno solo puede reglamentar sus procesos de infraestructura y sus procesos públicos, no se mete con la parte privada. Sin embargo, al estandarizar esto, está promoviendo que la industria privada empuje a una velocidad diferente, a una velocidad más rápida para la implementación a nivel país. Tenemos varios compatriotas tuyos preguntando por cosas de Colombia. Nos pregunta Jesús Romero, ¿qué nivel de madurez existe en Colombia la implementación de la metodología? Como te decía, las grandes constructoras, yo creo que en Camacol salió
salió una encuesta hace poco, no recuerdo los números, pero si no estoy mal, el 80% de sus asociados o ya tenían o estaban en procesos de implementación BIM en sus proyectos. La industria de la construcción a nivel gubernamental viene más quedada, pero ahorita con este proceso que se está creando el mandato y con la ayuda del gobierno británico va a tomar bastante impulso. Pero ya la gran mayoría de grandes constructoras en el país ya tienen procesos BIM. Elvira Soberón nos pregunta, hola, buenas noches, ¿en qué tiempo le tomó definir las guías de adopción BIM Colombia en las organizaciones? Esas guías que sacaron fue un trabajo, como les decía, bien interesante. Fue un trabajo más o menos de año y medio, 2 años, de reunirnos una vez a la semana. Una vez a la semana nos sentábamos a trabajar, a compartir experiencias, a poner ideas. Y como les digo, fue algo bien interesante porque fue la industria de la construcción la que los produjo. O sea, esas guías, si ustedes las ven, los invito a que las descarguen, vienen de la parte práctica. No vienen de la teoría, sino de la parte práctica de lo que nos pasó, de lo que nos dolió, los errores que cometimos en el proceso. Entonces son unas guías bien interesantes. Nos preguntan también, Ítalo León, ¿cómo gestionan las versiones de los software y la actualización de los modelos en el tiempo? ¿Me repites la pregunta? ¿Cómo se gestionan? Vamos a ver, ¿cómo gestionan las versiones de los softwares y la actualización de los modelos en el tiempo? Ok. Pues ahí es donde empieza, yo ahí yo sé quién es. ¿Qué pasa? En la estructuración del negocio, yo desde el principio de un proyecto BIM, yo estructuro qué software voy a utilizar. Entonces, yo tengo que definir qué software y qué versión de software voy a utilizar. Y si en algún punto, si es un proyecto muy largo, yo empiezo a trabajar ya, yo puedo empezar a trabajar yo en un Revit en 2020 y el proyecto se demora más de un año, pues en ese caso actualizo el modelo. En el caso que sean periodos más largos que las actualizaciones del software. Si no, yo dejo el modelo como está. ¿Por qué? Eh, hay mucho miedo en pasar un modelo de una versión a otra porque sí hay algunos temas de desconexión de elementos, pero no por la herramienta, sino muchas veces son por errores de modelado. Entonces, yo ya tengo solucionado o bypassado muchos errores que cuando paso de una versión a la otra, me los identifica. Entonces, sobre todo en las partes técnicas, en las conexiones técnicas de hidrosanitario y eléctrico, a veces se presentan estas situaciones. ¿Cuál es mi consejo? Si el proyecto no es muy largo a través del tiempo, sigan en el mismo versión. Si el proyecto es muy largo en el tiempo, planee. Haga una planeación de en qué momento debe y pruebas de en qué momento debe hacer ese movimiento de versión. Vamos a ver, tenemos varias preguntas todavía, gracias por la gente que sigue conectada. Nos pregunta Álvaro Poma, a nivel país, ¿recomienda la creación de un BIM Forum propio del país donde los fundadores y aliados sean empresas, gobierno y académicas? En Bolivia hay varias agrupaciones o asociaciones unipersonales, pero lo llevan más por el sentido de monopolizar o mercantilizar la sociabilización de la implementación BIM. O sea, que si lo captura o es público, más o menos, literal. Pues te cuento una cosa, es bien interesante lo que, como te digo varias veces, aquí pasó en Colombia, te lo he repetido varias veces, que la creación del BIM Forum fue de la industria. Aquí no quisimos que fuera una persona, que fuera una entidad, que fuera, sino que todos participáramos. Cuando esas primeras 4 empresas empezaron a hablar de unirse a trabajar y nos acercamos, no fue que nosotros, sino fue como al tiempo una sinergia con la Cámara Colombiana de la Construcción, definimos que todos deberían participar. Esto no debería tener un nombre propio, esto no debe tener una entidad propia, y que todos deberían participar y como te dije, los 3 conceptos, que todo el mundo participara, que no hubiera un líder, o sea, que no fuera uno, yo hice esto, y el tercero era que todo lo que se produjera fuera gratis para la cadena de valor. Súper. Vamos a ver, Rudy González desde Guatemala, saludos a Rudy. Sobre el BIM del Metro Bogotá, ¿puedes extenderte un poco más?
El Metro de Bogotá estaba en fase 2. Lo que hicieron fue salir a unos diseños conceptuales para poder salir a una licitación. Entonces, lo podríamos llamar un lot 200. O sea, ese metro se diseñó, un diseño, es que no me acuerdo el término, creo que es un diseño básico de detalle, algo así. No tenemos los detalles de construcción. ¿Qué pasa con ese modelo? Y también fue por varios casos que hablamos con Adam Matthews y con la gente británica. En ese punto, ese modelo llegó a este nivel para poderlo entregar a la empresa que iba a construir y que esa empresa fuera la que generara los diseños de detalle. ¿Para qué sirve eso? Al darle los diseños de detalle a la empresa que va a construir, eh, no hay problemas de que, no, vea, el diseño estaba así, entonces le subimos el 20% en proceso de construcción, sino que ellos son los encargados de responder a un presupuesto y responder a un tiempo. Entonces, en el Metro de Bogotá se llegó estatalmente hasta un lot 200 para poder salir a licitación. Vamos a ver, Alan Soto, vamos a responder un par más Claro, dale, ya no son, tengo problema. Buenas noches, Alan Soto. Para el caso de Costa Rica, actualmente no es obligatorio trabajar en BIM, por lo que algunas empresas de arquitectura siguen trabajando en AutoCAD, usando modelos Revit tontos, sin información útil, y en muchos casos ¿cómo pueden hacer las empresas consultoras para trabajar con BIM si están debajo de la escala? Contratistas, subcontratistas. A ver, repite la pregunta, no la comprendí muy bien. Lo que entendí Claro, vamos fue a ver, que... lo que te pregunta Alan es cómo poder, o sea, vamos a ver, dice, actualmente no es obligatorio trabajar en BIM en Costa Rica, por lo que algunas empresas de arquitectura siguen trabajando con AutoCAD, usando modelos Revit tontos, ¿verdad? O sea, lo llaman él porque son inútiles, sin información, o sea, maquetas, y en muchos casos con modelos enviados por correo, o sea, no hay coordinación. La consulta sería, ¿cómo pueden hacer las empresas consultoras para trabajar en BIM si están debajo en la escala? O sea, cuando es un subcontratista, ¿cómo sube el BIM de abajo para arriba, verdad? Ok, es con el tema de requerimientos. O sea, hay muchas empresas, si el de arriba no está pidiendo BIM, yo trabajo con BIM. Yo conozco muchas empresas que pasaron por ese ciclo donde ellos se dieron cuenta que ellos al producir en BIM eran más eficientes. Y te lo digo, hay estadísticas que muestran que el retorno de la inversión para ese ciclo de diseño puede llegar hasta el 50%. Es donde el retorno de inversión es más alto por la eficiencia y la disminución de procesos. Eh, pero es empezar a subir la cadena, es empezar a mostrarles a esos de arriba, oiga, ¿para qué yo trabajo en BIM para exportarle a un CAD y que usted reciba un CAD? Es como enseñarle, como es a una velocidad distinta, la velocidad de abajo es distinta a la velocidad de arriba, es enseñarle a estos consultores, oiga, vea lo que puedo hacer, vea lo que puede usted mejorar. Entonces es una tarea bastante divertida, pero es una tarea que toca hacerla con ganas y demostrar. O sea, todo esto que estamos haciendo, lo que tú haces, Johnny, contando esto, lo que hacemos nosotros, varios desde el BIM Forum en estas charlas, es eso, es fomentar esta transformación digital y esta innovación en el proceso de construcción. Perfecto. Luis, muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer tenerte acá. Nada más les recuerdo a la gente, mañana es a las 10 de la mañana hora Costa Rica. A las 10 tenemos una charla de costos y presupuestos de modelos BIM con Javier Turcios de Honduras. Y a las 11 tenemos una charla de coordinación BIM, 3 proyectos, 3 formas de coordinar, por parte de Juan Carlos Calderón y César Jiménez de Blue Studio. Les damos mil gracias por estar acá. De verdad, para ser viernes, tenemos una súper buena participación. Tenés saludos de Álvaro Poma, te manda saludos. Ítalo también te manda saludos. Alan también te manda saludos. Gran presentación. En general, Luis, muchísimas gracias a todos los participantes. Nos vemos mañana. Los esperamos acá. Vamos a seguir haciendo este tipo de cosas con gente como Luis, y de verdad Luis, que está haciendo un súper trabajo allá en Colombia. Ojalá pronto todo lo que se hacen en otros lugares se puedan replicar en diferentes países. Esa es muchas veces la intención que uno tiene a través de esta evangelización, si se quiere decir, o una forma de abordar el BIM distinto.
y que el BIM sea más democratizado, ¿verdad? Que es lo que buscamos al final. No, pues Jordi, muchísimas gracias por la invitación. Cuando quieras, o espero pronto nos podamos ver en uno de estos Claro, eventos. físicamente, Y ojalá sí, físicamente. físicamente y recordamos lo de Boston. No, Dios guarde. Pero bueno, listo. Bueno, Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Chao a todos. que Bye. estés bien.